¿Quién es Leviatán en la Biblia? Descubre el simbolismo detrás de este monstruo enseñanzo y peligroso. Leviatán, descrito en las Escrituras como una colosal y aterradora criatura marina de proporciones inimaginables. Sus ojos brillan como antorchas encendidas y su boca es un abismo de llamas que expulsa un vapor ardiente, un horno viviente que parece consumir todo a su alrededor. Sus dientes son hojas afiladas que pueden cortar las piedras más duras como si fueran mantequilla, y su cuerpo está cubierto por una armadura de escamas impenetrables, tan apretadas entre sí que ningún viento puede penetrarlas, y mucho menos una lanza o una espada. Serpentea entre las aguas con una agilidad extrema y sorprendente, a pesar de su tamaño titánico. Con cada movimiento, las olas rugen, el mar se agita como en una tormenta furiosa y las profundidades tiemblan de asombro ante su poder. Cuando Leviatán emerge de las aguas, todos tiemblan de terror. Su cola, fuerte como un cedro, puede barrer barcos y ciudades costeras de un solo golpe, y cuando se enrolla, sus espirales son como las montañas de un desierto sin fin, imponentes con una presencia asfixiante. Su aliento es como azufre y de su boca salen chorros de fuego, transformando el ambiente en un escenario apocalíptico. Es la encarnación misma de un huracán que trae consigo completa destrucción, caos y desorden. Es la personificación del terror, el rey indiscutible de las profundidades y de las fuerzas incontroladas de la naturaleza. Ningún ser humano se atreve a enfrentarlo, pues todos saben que Leviatán es invencible por la fuerza humana. Es invulnerable a la espada, la jabalina, la flecha, la lanza, el hacha y cualquier bomba atómica moderna que los humanos puedan inventar. Su presencia es tan imponente que se describe como el terror de los mares, el azote de los océanos. Él reina supremo sobre los grandes abismos y su dominio se extiende por todos los reinos invisibles de la creación. Cada uno de sus movimientos es una demostración de poder descomunal, una manifestación de autoridad sobre todas las fuerzas indomables de la tierra. El viento mismo parece vacilar ante él, y la tierra, cuando siente su aproximación, se encoge de miedo. Parece horrible, ¿no? ¿Qué pasaría si te dijera que este monstruo es incluso peor de lo que pude describírtelo aquí? Bueno, ya debes estar asustado pensando en no volver a nadar nunca más en el mar. Te pido que mantengas la calma y prestes mucha atención, porque lo que te voy a revelar aquí hasta el final de este video sobre este monstruo es aún más aterrador, pero es sumamente necesario que entiendas el porqué cuando te encuentras cara a cara con el Leviatán, y sí, esto sucederá algún día, así que con la ayuda divina sabrás qué hacer. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el verdadero significado del Leviatán en la Biblia? ¿Qué representa realmente esta criatura mítica para nosotros hoy? Y si te dijera que este Leviatán descrito en la Biblia no es un simple monstruo de agua, ¿te sentirías aliviado? Bueno, cuando descubras el verdadero significado, cuéntame abajo en los comentarios si crees que sería mucho mejor si el Leviatán fuera como un animal real, ya que parece una lectura rápida sin ahondar en el verdadero simbolismo de la criatura. En este vídeo entenderemos las profundidades de este simbolismo y cómo se entrelaza en la lucha entre el bien y el mal. La historia de la redención, revelada a Adán y Eva, lleva consigo una eterna promesa de esperanza. Desde el principio, la humanidad ha sido informada de la venida de un Redentor en medio de un escenario de adversidad. Leviatán emerge como personaje central de este drama, simbolizando las fuerzas del mal que se oponen a Dios y su plan divino. La pregunta que surge es: ¿cómo podemos hoy entender la presencia del Leviatán en nuestras vidas y en la sociedad? Para responder a esto, debemos profundizar en el rico simbolismo que representa.
El concepto de Leviatán como un monstruo terrible no es solo una metáfora de las tormentas del mar o las criaturas del abismo. En muchas culturas, este ser es el epítome del caos, y en la Biblia se convierte en un símbolo de las fuerzas que luchan contra la verdad y el pueblo de Dios. ¿Por qué nos presenta la Biblia imágenes tan vívidas? Será para advertirnos sobre la magnitud de un mal aún mayor. Este ser no es simplemente un monstruo físico o un animal marino, sino una fuerza espiritual, decidida a destruir el plan divino y perseguir a los fieles a Dios. Hay un concepto en filosofía que nos ayuda a comprender por qué se describe a Leviatán de una manera tan aterradora. La palabra existir, por ejemplo, proviene del término etimológico ex ister, que significa algo extraído de. Este concepto nos lleva a comprender que existen cosas que están más allá de nuestra total comprensión, ya sea porque son increíblemente hermosas o porque son demasiado oscuras. Así como no podemos describir completamente la gloria que Dios ha preparado para quienes lo aman, tampoco podemos imaginar completamente la profundidad del mal y el caos que representa Leviatán. Esta ilustración del Leviatán, descrita en las Escrituras, nos ayuda a imaginar cuán poderoso y peligroso es este poder maligno. El conflicto entre el bien y el mal está más allá de nuestra imaginación. Es indescriptible en su totalidad. De la misma manera, el gran conflicto que involucra a Leviatán es algo que va más allá de nuestra capacidad de comprenderlo plenamente. Leviatán simboliza el mal absoluto, el caos que intenta vencer la creación de Dios. El simbolismo del Leviatán en la Biblia está profundamente relacionado con el gran conflicto entre el bien y el mal, una batalla cósmica que se extiende a lo largo de los siglos y revela el enfrentamiento entre el propósito divino y las fuerzas que se oponen a Dios. Desde los primeros momentos de la creación, este conflicto se manifestó comenzando con la rebelión de Lucifer y extendiéndose hasta nuestros días, donde el mal continúa su lucha por destruir la verdad y al pueblo fiel de Dios. Leviatán emerge como una de las figuras centrales de esta batalla, simbolizando no solo el caos, sino también los sistemas e imperios opresivos que se levantan contra los principios divinos a lo largo de la historia. En las Escrituras, Leviatán es descrito como una criatura colosal, una serpiente sinuosa, una bestia que habita en las profundidades del mar. Sin embargo, él no es solo un monstruo literal. Su significado va mucho más allá de la imagen física. Leviatán simboliza los poderes políticos y espirituales que, bajo la influencia de las fuerzas del mal, luchan contra el plan de Dios. En el libro de Isaías, Leviatán es descrito como una serpiente esquiva, un ser que será destruido por el Señor mismo en el día del juicio. Aquí, la serpiente nos lleva directamente a la serpiente del Edén, la encarnación original de Satanás, quien trajo el engaño y el pecado a la humanidad. Leviatán, por lo tanto, es una representación del mal que opera a través de los reinos e imperios que se levantan contra el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, naciones como Egipto y Babilonia fueron descritas como herramientas en manos de Satanás para perseguir y oprimir a quienes seguían la verdad divina. La Biblia usa la imagen de monstruos emergiendo de las aguas en Daniel, representando estos grandes imperios, y Leviatán encaja perfectamente como símbolo del caos, la rebelión y el intento de Satanás de destruir el reino de Dios en la tierra. Este simbolismo se extiende hasta el fin de los tiempos. Así como la serpiente en el Edén engañó a Adán y Eva, Leviatán continúa su obra a través de sistemas humanos corruptos, manipulados por las manos invisibles del mal. La batalla espiritual representada por Leviatán es, de hecho, una guerra cósmica entre el bien y el mal,
donde Satanás usa el poder político y religioso para oponerse a la verdad. En el libro de Job, Leviatán se describe como una criatura tan poderosa que solo Dios puede controlarla, lo que refuerza la idea de que, a pesar de todo su poder destructivo, el mal está, en última instancia, bajo el control soberano de Dios. En los últimos días, la Biblia describe un periodo de gran persecución y angustia, donde las fuerzas del mal, simbolizadas por el Leviatán, se unirán en un esfuerzo final por aplastar la fe de los fieles. Esta unión entre el poder religioso y político será la culminación del trabajo de Satanás en la tierra. Leviatán, en este contexto, representa el poder opresivo que intentará obligar a quienes permanezcan fieles a Dios a abandonar sus leyes y seguir las imposiciones del mundo. La fe de los seguidores de Dios será probada como nunca antes, y aquellos que se nieguen a ceder ante las exigencias de este poder enfrentarán una severa persecución, privación de sus derechos e incluso la muerte. Así como Leviatán emerge de las profundidades como una fuerza aparentemente imbatible, así también se levantarán las estructuras políticas y religiosas, impulsadas por el mal. En los últimos días, el mundo entero será llamado a tomar una decisión: obedecer los mandamientos de Dios o ceder ante las leyes humanas que contradicen la verdad divina. Las Escrituras son claras en que esta elección no será fácil. La persecución será implacable y el poder opresor parecerá invencible. Pero a los fieles se les prometerá que Dios, en su tiempo, derrotará completamente a Leviatán. El simbolismo del Leviatán también trae un mensaje de esperanza. A pesar de toda su fuerza destructiva, no es invencible. La Biblia nos asegura que Dios tiene el control final sobre Leviatán y que será destruido en el gran día del Señor. En el libro de Isaías leemos que el Señor con su poderosa espada destruirá a Leviatán, y esto es un presagio de la victoria final sobre el mal. En el Apocalipsis, esta victoria está representada por la destrucción del dragón, la serpiente antigua, que simboliza a Satanás. Leviatán, como agente del caos y la opresión, finalmente será derrotado cuando Cristo regrese para establecer su reino eterno. Esta destrucción del Leviatán marca el fin del gran conflicto. La nueva tierra, prometida a todos los que permanezcan fieles, será un lugar donde el mal ya no existirá. Las aguas del caos, representadas por el Leviatán, se calmarán para siempre y el pueblo de Dios vivirá en paz y armonía. La creación será restaurada a su condición original, libre de toda opresión y de todas las fuerzas que intentaron destruir la verdad. Leviatán, como símbolo del mal, será un recordatorio lejano de lo que alguna vez fue el conflicto entre el bien y el mal, pero que ahora ha sido resuelto por intervención divina. La imagen de Leviatán, como criatura temible, sirve como recordatorio de que el mal puede parecer invencible, pero Dios, en su soberanía, es el único capaz de derrotarlo. Leviatán, con todas sus manifestaciones de caos y destrucción, es solo un agente temporal dentro del plan eterno de Dios. Puede que cause gran angustia y sufrimiento, pero su derrota es segura. Quienes confíen en el poder de Dios y mantengan su fe, serán testigos de la destrucción final del Leviatán y de la victoria definitiva del reino de Dios. Por tanto, el simbolismo del Leviatán es doble. Es, por un lado, una advertencia sobre el poder perseguidor que surgirá en los últimos días, un poder que buscará alejar a la humanidad de Dios. Por otro lado, también es una promesa de que, a pesar de su fuerza, este poder será derrotado. Leviatán representa en última instancia el caos y la destrucción, pero también la esperanza de que al final Dios prevalecerá y el mal será destruido para siempre.
Al comprender el simbolismo del Leviatán, tenemos el desafío de mantener nuestra fe y confianza en Dios, incluso en medio de las tribulaciones más difíciles. Aunque el mal parece poderoso, siempre está bajo el control de Dios y será destruido en el momento señalado. Así como Dios prometió aplastar la cabeza de la serpiente en el Edén, promete derrotar a Leviatán y a todas las fuerzas del mal que se levantan contra su pueblo. Dios permite que el mal, simbolizado por el Leviatán, siga existiendo durante un tiempo, no porque sea incapaz de destruirlo, sino porque está permitiendo que el universo vea todas las consecuencias del mal, de modo que, al final, no haya duda sobre su carácter destructivo. Esta visión es fundamental para comprender por qué Dios no eliminó el mal en el momento en que apareció. Si Dios hubiera destruido a Satanás y sus obras inmediatamente, sin permitir que las consecuencias del mal se manifestaran, otros seres creados podrían haber desarrollado una visión distorsionada del carácter de Dios, temiéndolo como a un tirano, en lugar de verlo como un Dios de amor y justicia. Al permitir que el mal persista por un tiempo, Dios deja claro que el mal, por su propia naturaleza, es autodestructivo. Todos los seres creados podrán ver, sin lugar a dudas, que el mal es contrario a la vida y al orden divino. En este contexto, Leviatán sirve como recordatorio de que estamos en un mundo de conflicto. Dios, en su paciencia, espera el momento adecuado para destruir el mal de una vez por todas. Cuando llegue ese momento, todos serán plenamente conscientes de la naturaleza del mal y de la bondad de Dios. Y así como Leviatán será destruido al final de los tiempos, el mal ya no tendrá lugar en el reino de Dios. Dios, en su sabiduría, te está dando hoy la oportunidad de elegir de qué lado quieres estar en esta batalla. El tiempo de prueba se extiende para que puedas decidir seguir a Cristo como tu Salvador. Pero la pregunta sigue siendo, ¿estarás del lado de Dios y de la verdad? ¿O permitirás que Leviatán, el símbolo de las fuerzas del mal, te engañe y destruya tu esperanza de salvación? La elección es tuya y el destino de tu vida eterna depende de esa decisión. Quizás te estés preguntando, ¿por qué el Dios Todopoderoso permite que exista este mal? ¿Por qué no chasqueas los dedos y destruyes todo el mal del mundo? Entendamos la lógica de Dios. Imagine el escenario, el universo recién creado, perfecto en su armonía. Todo lo que Dios hizo fue bueno. El cielo y la tierra estaban en paz, y los seres creados, incluidos los ángeles, vivían en plena comunión con el Creador. Pero en medio de esta perfección ocurrió algo incomprensible, el surgimiento del mal. ¿Cómo puede surgir el mal en un ambiente donde todo refleja la gloria y la bondad de Dios? Y aún más intrigante, ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? Para entender esta pregunta, necesitamos regresar a la esencia del carácter de Dios y al precioso don que Él ha dado a todas sus criaturas, el libre albedrío. Dios, en su infinita sabiduría y amor, creó seres con capacidad de elegir. El verdadero amor solo puede existir cuando hay libertad. Sin libertad, el amor no sería más que una imposición, una obligación. Y Dios no quería esto para sus hijos. Quería que todos le amaran gratuitamente, de corazón, sin coacción. Así creó tanto a los seres humanos como a los ángeles, dotándolos de la capacidad de tomar decisiones por sí mismos. Pero esta libertad conllevaba un riesgo. El libre albedrío significaba que los seres creados podían elegir el camino del bien o el camino del mal. Y eso es exactamente lo que pasó. Uno de los ángeles más poderosos y bellos, Lucifer, tomó una decisión fatídica. Se rebeló contra Dios, impulsado por el orgullo y la ambición de llegar a ser como el Altísimo. La pregunta que puede surgir es, ¿por qué Dios no destruyó a Lucifer en el momento exacto de su rebelión?
¿Por qué permitiste que el mal se manifestara? Aquí reside uno de los mayores misterios del plan divino. Si Dios hubiera destruido a Lucifer inmediatamente, los otros ángeles le habrían tenido miedo. Podrían haber servido al Creador por miedo y no por amor. Lucifer, por astuto que fuera, ya había plantado semillas de duda entre los ángeles, insinuando que Dios era injusto y tiránico. Si Dios hubiera eliminado a Lucifer en el apogeo de su rebelión, estas dudas habrían aumentado aún más. Los ángeles no habrían comprendido plenamente la maldad de Lucifer ni la naturaleza destructiva del pecado. Dios, en su inmensa paciencia, decidió dejar que el mal siguiera su curso por un tiempo para que todos pudieran ver claramente sus consecuencias. El universo necesitaba una demostración. No sería suficiente que Dios dijera simplemente que el pecado es malo. Necesitaba que todos vieran cuán destructivo es realmente el pecado. Era necesario que el mal se revelara en toda su extensión para que en el futuro no hubiera más dudas sobre su impacto devastador. Pero esta decisión divina no se tomó solo pensando en los ángeles. Dios también pensó en nosotros. Él sabía que al permitir que el mal existiera por un tiempo, nos daría la oportunidad de elegir de qué lado estaríamos en la gran controversia entre el bien y el mal. El tiempo en el que vivimos ahora es una oportunidad dada por Dios para que todos tomen esa decisión. Cada uno de nosotros, como los ángeles, tiene libre albedrío. Podemos elegir servir a Dios o podemos elegir seguir nuestros propios caminos. Pero lo que debemos recordar es que cada elección tiene consecuencias. El libre albedrío es sin duda uno de los mayores regalos de Dios, pero también es una gran responsabilidad. Cuando elegimos seguir a Dios, elegimos confiar en su sabiduría y su plan, incluso cuando no entendemos todo. Estamos reconociendo que Él es justo, incluso cuando el mal parece prevalecer en el mundo. Y aquí es donde entra en juego el papel crucial de la fe. Vivimos en un mundo donde el mal está presente, donde la injusticia y el dolor nos rodean. A veces podemos preguntarnos, ¿por qué Dios no pone fin a esto ahora? ¿Por qué todavía permite que exista el mal? La respuesta, queridos míos, es que Dios está esperando el momento adecuado. Él no nos ha olvidado, no ignora el sufrimiento, pero Él sabe que el mal necesita ser completamente desenmascarado para que cuando finalmente lo destruya, nadie cuestione su justicia. Si Dios hubiera destruido a Lucifer y el mal en el principio, permanecerían dudas sobre su carácter y su justicia. Pero ahora, al permitir que el mal quede expuesto, Dios está mostrando a todos, en todo el universo, el verdadero carácter del pecado. Esta espera también tiene un propósito muy personal para cada uno de nosotros. Dios nos está dando a todos la oportunidad de elegir. Nos está dando tiempo para arrepentirnos, buscar a Jesús como nuestro Salvador y prepararnos para la vida eterna. Cada día que el mal persiste es en realidad una oportunidad de gracia para nosotros. Es un tiempo que Dios nos da para tomar la decisión correcta. Pero debemos tener cuidado. El tiempo para elegir no será infinito. Dios, en su misericordia, está esperando el momento exacto en que todos los seres creados hayan tenido la oportunidad de elegir de qué lado están. Pero cuando llegue ese momento, el mal será destruido para siempre, y entonces, hermanos y hermanas míos, ya no habrá lugar a dudas. Todos habrán visto lo que el mal es capaz de hacer. Todos habrán experimentado las consecuencias del pecado y por lo tanto nunca habrá una nueva rebelión. El universo entero estará en paz porque todos habrán elegido vivir en armonía con Dios. Ahora piénsalo, ¿de qué lado estás? ¿Estás usando el tiempo que Dios te ha dado para prepararte para acercarte a Él o estás siendo engañado por el mal? Esta es la pregunta central que cada uno de nosotros debe responder.
Y recuerda, el libre albedrío, este don divino, nos fue dado para que pudiéramos hacer esta elección con total libertad. Pero también debemos recordar que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Así como Lucifer tomó una decisión y sufrió las consecuencias, nosotros también enfrentaremos los resultados de nuestras decisiones. Dios no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento y la salvación, pero al mismo tiempo, Él no obliga a nadie a seguirlo. El amor de Dios es tan grande que Él nos permite decidir. Y esta decisión es la más importante que tomaremos en nuestras vidas. Estamos listos para seguir a Dios incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Estamos dispuestos a confiar en Él, sabiendo que Él es justo y que en el momento oportuno pondrá fin al mal de una vez por todas. La historia del libre albedrío y el surgimiento del mal es una historia de elecciones. Es la historia de cómo Dios, en su infinita sabiduría, nos dio la libertad de elegir, aún conociendo los riesgos. Y ahora depende de cada uno de nosotros decidir cómo usaremos esta libertad. Desde los primeros capítulos de la Biblia, la serpiente aparece como símbolo de rebelión contra Dios. En el jardín del Edén, ella aparece para engañar a Eva, y así comienza la entrada del pecado en el mundo. Pero ¿quién era esta serpiente? ¿Y cuál es tu conexión con Leviatán, esta enigmática y aterradora criatura mencionada en varios pasajes bíblicos? ¿Será posible que ambas representen una única realidad espiritual, manifestada de diferentes maneras a lo largo de la historia? Son preguntas profundas que nos llevan a reflexionar sobre el poder del mal y sus manifestaciones en el tiempo. Lo primero que debemos considerar es que Satanás, antes conocido como Lucifer, era un ser angelical de inmensa belleza y poder, creado perfecto, decidió rebelarse contra Dios, impulsado por su deseo de ser adorado. Pero cuando aparece en el Edén, no se revela en su forma original, elige la forma de una serpiente para engañar a la humanidad. Y no fue por casualidad. La serpiente, símbolo de astucia y engaño, sería la representación perfecta de su naturaleza corrupta y engañosa. Pero, ¿es la serpiente del Edén la misma criatura que encontramos en los informes sobre Leviatán? La serpiente original y el Leviatán parecen estar conectados por un hilo común. Ambos representan oposición al plan y la verdad de Dios. En Isaías y Job, Leviatán es descrito como un monstruo terrible, una serpiente veloz y sinuosa que habita en las profundidades del mar. Este monstruo, a menudo asociado con las fuerzas del caos, es un símbolo del mal que intenta subyugar la creación de Dios. No podemos evitar preguntarnos, ¿podría Leviatán ser otra forma a través de la cual Satanás se manifiesta? A lo largo de la historia, Satanás se ha disfrazado de muchas maneras. En la forma de serpiente, trajo el engaño a los corazones de la humanidad. Pero a medida que avanzamos en la historia bíblica, vemos otras manifestaciones de este poder maligno. Leviatán, con sus características monstruosas y su dominio sobre las aguas, nos recuerda cómo el mal puede tomar diferentes formas. Así como Satanás no apareció en el Edén con su verdadero rostro, también puede adoptar diferentes formas para continuar su obra de destrucción. Leviatán, según muchos estudiosos, no es solo una criatura mitológica o simbólica, representa potencias e imperios que, a lo largo de la historia, se han levantado contra el pueblo de Dios. En la antigüedad, Babilonia, Egipto y Asiria eran representaciones físicas de estos poderes malignos, y Leviatán era la personificación del caos y la opresión que trajeron estos imperios. Pero, ¿qué pasa estos días? Leviatán sigue presente. Satanás continúa manifestándose a través de sistemas y estructuras que oprimen y separan a las personas de la verdad de Dios.
Si lo pensamos bien, la respuesta parece ser un rotundo sí. El poder del mal no solo se manifiesta a través de los imperios antiguos, sino también a través de las ideologías, los sistemas políticos e incluso la cultura modernos. Satanás, al igual que Leviatán, continúa trabajando incansablemente para corromper, destruir y engañar. Sus manifestaciones pueden cambiar a lo largo de la historia, pero el objetivo sigue siendo el mismo: desviar a la humanidad del plan divino. ¿Cómo podemos, como individuos, identificar las manifestaciones del Leviatán en nuestras vidas hoy? Reconocemos los engaños de Satanás disfrazados de verdades atractivas. Y aún más, ¿cómo podemos resistir estas fuerzas que intentan separarnos de Dios? Necesitamos estar alerta, ya que Leviatán puede estar más presente en nuestras vidas de lo que imaginamos. Así como Dios prometió en Isaías que derrotaría a Leviatán con su espada fuerte y poderosa, también promete proteger a quienes confían en Él. Pero confiar en Dios significa ser consciente de las artimañas de Satanás, que utiliza el Leviatán para distorsionar la verdad y crear caos en nuestras vidas. ¿Estamos preparados para enfrentar estas fuerzas? ¿Sabemos identificar los ataques sutiles del enemigo? Y sobre todo, ¿estamos dispuestos a confiar plenamente en el poder de Dios, que un día destruirá para siempre a esta serpiente antigua y a todos sus seguidores? Este es el momento de reflexionar. Leviatán, como la serpiente del Edén, puede parecer distante o simbólica, pero sus manifestaciones son reales y presentes en el mundo actual. Y depende de cada uno de nosotros discernir cómo actúan estas fuerzas en nuestras vidas, en nuestra sociedad e incluso en nuestra iglesia. ¿Qué hay detrás de las ideologías que dominan el mundo? ¿Son solo invenciones humanas o son manifestaciones modernas del poder de Leviatán, de la misma manera que los imperios antiguos representaban oposición al reino de Dios? Y si Leviatán es, de hecho, una representación del caos y el engaño que Satanás ha traído al mundo, ¿cómo podemos resistir? La respuesta está en conocer la palabra de Dios. Así como Jesús enfrentó la tentación en el desierto con la verdad de las Escrituras, nosotros debemos armarnos con la misma verdad. Leviatán puede ser poderoso, pero no es más fuerte que la palabra de Dios. ¿Qué se necesita entonces para que podamos ganar esta batalla? ¿Cómo podemos ser tan firmes en la verdad que los engaños del Leviatán no nos afecten? Estas son preguntas que deberíamos hacernos a diario. Leviatán no es solo una criatura mitológica, sino una representación de fuerzas espirituales que están en constante oposición al plan divino. Al reconocer sus manifestaciones y confiar en la victoria final de Dios, podemos mantenernos firmes, sabiendo que así como Leviatán será destruido, todas las fuerzas del mal también serán aniquiladas. La gran pregunta que queda es: ¿estamos preparados para esta batalla? ¿Sabemos realmente lo que está en juego? El simbolismo del Leviatán en la Biblia nos lleva a una de las reflexiones espirituales y teológicas más profundas sobre el gran conflicto entre el bien y el mal, la soberanía de Dios y la realidad del mundo en el que vivimos. Desde los primeros relatos bíblicos hasta las visiones proféticas, Leviatán emerge como una poderosa representación de las fuerzas caóticas y destructivas que se oponen al orden divino, pero también como un símbolo del triunfo final de Dios sobre todo mal. A lo largo de este video, exploramos cómo Leviatán, esa serpiente mítica, serpiente sinuosa y monstruo marino, trasciende la mera figura literaria o mitológica, convirtiéndose en un vívido retrato de las fuerzas espirituales que buscan desviar al pueblo de Dios y, al mismo tiempo, imagen de la victoria absoluta que el Creador asegura a sus fieles. Comenzamos nuestro viaje entendiendo a Leviatán
dentro del contexto de las Escrituras, donde se lo menciona en varios pasajes como un adversario formidable. En el libro de Job encontramos una descripción detallada del Leviatán, enfatizando su inmensa fuerza e invulnerabilidad. Esta descripción no es simplemente una presentación física de una criatura, sino una representación espiritual de fuerzas que, a los ojos humanos, parecen invencibles. Job, al contemplar Leviatán, reconoce el poder incomparable de Dios, quien creó todas las cosas y mantiene control incluso sobre las fuerzas de la creación más caóticas y destructivas. En los Salmos vemos a Leviatán descrito en un contexto simbólico aún más profundo, donde Dios, en su poder soberano, aplasta las fuerzas del caos y restaura el orden. Este es un poderoso recordatorio de que, aunque se permite que el mal actúe por un tiempo, nunca está fuera del control de Dios. Leviatán, en este sentido, simboliza no solo los imperios enemigos del pueblo de Dios, como Asiria, Babilonia y Egipto, sino también la manifestación del mal en su forma más primordial y universal, el caos que intenta destruir la creación y mantener alejado al hombre de su creador. Pero la visión bíblica del Leviatán va más allá de una simple personificación de las fuerzas del mal. A medida que avanzamos en nuestro análisis, vimos cómo Leviatán también puede entenderse como una metáfora de Satanás, la antigua serpiente que desde el Edén ha buscado destruir el plan de Dios. Así como Leviatán es representado como un feroz monstruo marino, Satanás es presentado como alguien que instiga el caos, siembra discordia y busca frustrar los propósitos divinos. Sin embargo, así como Leviatán será destruido al final de los tiempos, así Satanás, con todas sus obras, finalmente será derrotado. Isaías capítulo 27 nos da una visión clara de esta promesa de victoria cuando el profeta nos habla de un tiempo en que Dios, con su espada terrible y fuerte, castigará a Leviatán, la serpiente sinuosa, y matará al dragón que está en el mar. Esta profecía no es solo una visión del fin de un monstruo mitológico, sino un anuncio del fin de las fuerzas que se oponen a Dios y a su pueblo. Nos asegura que, a pesar de las dificultades y tribulaciones que enfrentamos en este mundo, el mal tiene un fin decretado. Leviatán, con toda su fuerza y poder temporal, será destruido y Dios será exaltado como el vencedor final. Este tema de la victoria final se refuerza en el Apocalipsis, donde encontramos la imagen del dragón, que nuevamente simboliza a Satanás y sus huestes, siendo derrotados y arrojados al lago de fuego. Aquí vemos la consumación del plan de redención de Dios, donde todas las fuerzas que se rebelaron contra él finalmente son sometidas. Leviatán, como representación simbólica del mal, es aniquilado, y los justos pueden entonces heredar la nueva tierra, donde no habrá más lágrimas, muerte ni dolor, porque el primer cielo y la primera tierra habrán pasado. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Cómo podría tener relevancia este antiguo simbolismo en nuestra vida espiritual diaria? Leviatán, aunque descrito como una criatura mitológica, representa los desafíos y oposiciones que enfrentamos en nuestro camino de fe. Simboliza tentaciones, pruebas y enemigos espirituales que intentan desviarnos del camino de Dios. Cada uno de nosotros en algún momento nos hemos encontrado con nuestros propios leviatanes, situaciones o fuerzas que parecen insuperables, que ponen a prueba nuestra fe y nos hacen cuestionar el control de Dios. Pero el mensaje que nos transmite la Biblia es claro. No importa cuán terrible pueda parecer Leviatán, es solo una criatura, sujeta a la autoridad del Creador. Comprender al Leviatán como símbolo de las fuerzas del mal nos ayuda a darnos cuenta de que estamos en medio de un gran conflicto.
Desde la caída de Lucifer, este conflicto ha estado arrasando entre las fuerzas del bien y del mal, entre el Dios de la creación y Satanás, el destructor. Pero también se nos recuerda que este conflicto tiene un final predeterminado. Dios no permitirá que el mal prevalezca para siempre. Leviatán será destruido y el caos será reemplazado por el orden divino. Sin embargo, esta destrucción final del Leviatán nos invita a reflexionar sobre nuestra propia posición en este conflicto. ¿De qué lado estamos? ¿Estamos permitiendo que el mal domine nuestras vidas y nos separe de Dios? ¿O estamos buscando al Dios que promete derrotar a Leviatán y concedernos la vida eterna? La destrucción de Leviatán y de todas las fuerzas del mal es una garantía de que el mal no tendrá la última palabra, pero también un recordatorio de que debemos tomar una decisión sobre de qué lado del conflicto queremos estar. Este tema de decisión es fundamental para nuestra vida espiritual. Leviatán nos recuerda que hay un adversario poderoso que quiere destruirnos, pero también que hay un Dios aún más poderoso que quiere salvarnos. Cristo ya ganó la batalla en la cruz, pero la elección de seguir a Dios y ser parte de su victoria final depende de cada uno de nosotros. Esta elección determinará si seremos contados entre los justos que heredarán la nueva tierra o entre aquellos que serán destruidos junto con Leviatán y las fuerzas del mal. Finalmente, la promesa de la nueva tierra, el destino final de los justos, nos da esperanza. Sabemos que el mal tiene un fin. Sabemos que el dolor, el sufrimiento y la muerte son temporales. Y sabemos que Dios nos ha preparado un lugar donde reinaremos con Él para siempre, libres del caos y la destrucción que simboliza el Leviatán. La pregunta que queda es: ¿nos estamos preparando para ese día? ¿Estamos viviendo de una manera que refleja el carácter de Cristo, para que podamos ser dignos de heredar esta nueva tierra? Al cerrar este video, quiero invitarte a reflexionar sobre todo lo que comentamos. Leviatán, con todo su simbolismo, nos señala la realidad del conflicto espiritual en el que estamos involucrados. Pero también nos señala la certeza de la victoria de Dios y la promesa de una nueva creación, donde el mal ya no existirá. Si te sientes alentado por este mensaje, o si tienes dudas o inquietudes, te invito a seguir nuestros videos, donde exploramos estas y otras preguntas profundas de la Biblia. Si te gustó este video, no olvides ver los demás contenidos del canal, donde discutimos temas como la gran controversia, la promesa de la segunda venida de Cristo y el papel que desempeña cada uno de nosotros en el plan de Dios para la redención de la humanidad. No pierdas la oportunidad de profundizar aún más en las verdades bíblicas que tienen el poder de transformar vidas. Que Dios los bendiga en su caminar espiritual y que juntos crezcamos en conocimiento y fe mientras esperamos el día glorioso en el que Leviatán será destruido y los justos heredarán la nueva tierra. Si está cansado de tantas distorsiones, falsas doctrinas y malas interpretaciones de la Biblia, entonces este es el lugar indicado para usted. Este canal fue creado con un único propósito: sacar a la luz la verdad absoluta, exponer las mentiras que Satanás ha difundido y revelar lo que realmente enseñan las Escrituras. Aquí no encontrarás nada hecho de forma apresurada o sin profundidad. Cada tema tratado, cada video publicado, es el resultado de meses de estudio cuidadoso, investigación profunda y oración sincera. Mi misión aquí es traerles la verdad de la palabra de Dios, sin complicaciones, sin máscaras, solo la verdad pura y bíblica. Este canal es el resultado de un compromiso serio de combatir las falsas enseñanzas que han engañado y confundido a tanta gente. La Biblia, con todas sus riquezas, es la base de todo lo que verás aquí.
Estas no son opiniones personales ni especulaciones. Se trata de llevarte a comprender lo que Dios realmente quiere enseñarnos a través de las Escrituras. Cada video que ves aquí tiene como fundamento sólido la palabra de Dios, estudiada y analizada con seriedad y respeto. Si buscas respuestas claras, si quieres aprender más sobre los misterios de la Biblia y quieres entender lo que realmente dice la Biblia sobre los tiempos que vivimos, te invito a inscribirte. Este canal es para ti que buscas crecer espiritualmente y prepararte. La verdad es urgente y vivimos en tiempos críticos, donde es más importante que nunca saber lo que Dios ha revelado a través de su palabra. Al registrarte, tomarás la decisión de aprender más sobre la verdad y fortalecerte espiritualmente para enfrentar los desafíos que te esperan. No dejes para mañana lo que puedes hacer ahora. Suscríbete y activa las notificaciones, porque aquí encontrarás la verdad que muchos intentan ocultar, verdades que no encontrarás en ningún lado. Este es un canal dedicado a traer luz en medio de la oscuridad, iluminación en medio de la confusión y prepararte para lo que está por venir. La verdad es clara, pero muchos la han tergiversado. No permitas que las mentiras te sigan engañando. Mereces conocer el verdadero plan de Dios, el verdadero significado de lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea. Entonces, si estás listo para descubrir estas verdades, si quieres profundizar más en la palabra de Dios como nunca antes, regístrate ahora. Este es un canal dedicado precisamente a eso, revelar la verdad de la Biblia y ayudarlo a fortalecerse en su fe. No pierdas más tiempo. El momento de prepararse es ahora.